hablando de la música de la Diablada. Dice: las investigaciones efectuadas por la doctora Julia Elena Fortún en archivos históricos españoles y cuyos resultados los publicó en su libro La danza de los diablos en 1961, dan cuenta de que la danza tiene un origen europeo como muchos elementos coloniales que se difundieron en toda la América, que sin embargo evolucionó en nuestro terruño de manera tal que hoy constituye un fenómeno único en todo el mundo por sus características religiosas, entre comillas, está paganas. Aun cuando lo de pagano hoy no tiene ningún valor por considerarse ese paganismo como parte de la espiritualidad andina originaria, tal como lo hemos dicho antes, ¿no? Por las connotaciones propias de su evolución entre el pueblo orureño y manteniendo en su simbolismo la lucha entre el bien y el mal instaurado por la Iglesia, además del culto al tío de la mina, es que la Diablada como hecho cultural folclórico pertenece y pertenecerá siempre al pueblo de Oruro, que aporta con su fe, sus ritos, ceremonias, andinos y católicos, su artesanía, su misma tradición de siglos, además de la música que reiteramos, es lo más importante junto a la fe religiosa. Las características de la Diablada. La Diablada se escribe en compás de 2/4, es decir, 2 tiempos en cada compás. Tiene tiempo de marcha y ritmo brioso. Algunos prefieren hacerlo en 6/8. O sea, aparentemente es binario también el 6/8. Se contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que equivalía que medio compás sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Sin embargo, se marca en 2 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero lo más propio de una diablada, como se ha establecido y se ha comprobado que es producto de la práctica de las marchas europeas, marchas napoleónicas, como Jesús lo ha demostrado, tiene un texto, tiene un libro que habla de eso, entonces es inobjetable eso. Ha sido marchas europeas, marchas napoleónicas, ¿no es cierto? Luego, está dividida estructuralmente en 3 partes o periodos, es decir, es tripartita, más propiamente de 8 compases por periodo. Como caso curioso, una pieza tradicional, la tercera parte está escrita en 6/8. La velocidad. Dice, metrónomo negra 116. Eso está escrito en el texto. ¿Y qué es eso? El metrónomo, para los amigos que desconocen la parte del compás o el aparato al que me estoy refiriendo, el metrónomo es un aparato, antes era un aparato fabricado en base a sistemas de la relojería, que marca la velocidad de cada compás. Ahora existen metrónomos electrónicos. El metrónomo, ahí tenemos la partitura de la Diablada número 1, que precisamente es ¿cómo diríamos? Es una transcripción de una marcha napoleónica, pero de la que estamos orgullosos porque la tercera parte la han inventado, por así decir, los músicos, esos músicos de las primeras bandas que hemos tenido en el Carnaval de Oruro. Esta es la música de la Diablada, la más tradicional. A ver, escuchemos un pedacito.
esa sería la diablada asignada en nuestro libro como la número 1. Tres de estas piezas más grandes, una llamada también el ratero, y hay otra que para nosotros la diablada número 3, han sido registradas en el Ministerio de Cultura hace unos 50 años atrás por el Comité Departamental de Etnografía y Folclore, y cuyo documento de registro es un tesoro que tiene el Comité de Etnografía y Folclore. Allí está asignada estas tres piezas. En cuanto a qué podemos comentar, que esta tercera parte de los bajos, que dice pam, param, param, pam, param, param, es creación de los músicos de las bandas, de los músicos anónimos que al inicio de la peregrinación a la Virgen han existido. Aparte de esta diablada propiamente dicha, tenemos lo que popular y generalmente se conoce con el nombre de cacharpaya, que es una mecapaqueña. Ahora, ¿qué es la mecapaqueña? La mecapaqueña resulta ser un género musical cuya raíz está en el pueblo, en la localidad paseña de Mecapaca. Allí los españoles criollos practicaban las danzas de los lanceros, una danza española cuya característica era la de recorrer bailando en parejas sueltas, independientes, una especie de seguidilla, por todos los ambientes del domicilio, de la casa donde se realizaba una fiesta. Ese género ha sido adaptado a las pusañas, porque lógicamente los españoles y criollos no tocaban esos instrumentos. Ahí tenían sus flautas, tenían sus laúdes, sus guitarras, tambores, y el nativo imitó esa danza, la practicó con las pusañas y se convirtió en lo que en nuestro carnaval, en la diablada, se llama la mecapaqueña. Y esta mecapaqueña la tenemos de manera equivocada, diríamos así, como llamada popularmente como cacharpaya. ¿Qué es la cacharpaya? Es un vocablo quechua que sirve que quiere decir despedida, pero una despedida siempre es triste, ¿no? En este caso resulta ser que es alegre. Y bueno, hemos tenido la satisfacción de componer también nosotros mecapaqueñas, y que aparte de ser mecapaqueñas, nuestros propios músicos actuales, de casi, yo diría del 99,9% de los conjuntos del Carnaval de Oruro, han adaptado a sus danzas aquella pieza del cual yo tengo mucho orgullo, porque forma parte de la historia musical de nuestro querido terruño Oruro. A ver, escuchemos esto a lo que me estoy refiriendo, que es una mecapaqueña. Así, Miguelito, queridos amigos, esa sería una mecapaqueña. Me gustaría, pero si fuera posible, escuchar la tradicional, la mecapaqueña tradicional, que técnicamente se escribe también en 2/4. Se escribe en 2/4 y tiene una velocidad de 100 pulsaciones por minuto. Es decir, el metrónomo marca 100 veces el compás de de la cacharpaya llamada tradicional. A ver, escuchemos.
como ya lo habíamos dicho antes, la diablada, o sea, los diablos de Oruro, no solamente bailan la diablada y su cacharpaya, o sea, su mecapaqueña tradicional, sino bailan también el carnaval oriental. Y este carnaval oriental en los últimos años no se ha estado ejecutando. ¿Por qué ponemos nosotros en el libro? Porque el propósito es de que no se pierdan estos valores musicales de las tradiciones musicales hondureñas, que no se pierda, que no se olvide. Los músicos actuales es posible que desconozcan inclusive qué es lo que pasaba. El carnaval oriental se lo bailaba en el domingo de carnaval, el carnaval propiamente dicho, al día siguiente de la peregrinación. Y son dos temas que a veces se juntaban y a veces de manera independiente por sectores del recorrido se tocaban. Y nosotros hemos simplemente puesto el nombre de Domingo de Carnaval 1. Sabemos que en Santa Cruz se conoce con nombre de Domingo de Carnaval. Acá en el libro indica Domingo de Carnaval 1. Danza cruceña bailada por los diablos en el Carnaval de Oruro. Aclaración previa. Es carnaval, no es carnavalito. Cuando decimos carnavalito cruceño es una especie de cariñito, entre comillas, hacia el género, hacia la danza, hacia la música cruceña. El verdadero bailecito es del sur del país y que compartimos el bailecito conjuntamente los cultores folcloristas del norte de la Argentina. ¿No? Escuchemos, eso vamos a comentar posteriormente. Escuchemos entonces la danza cruceña. Esa era la pieza que se bailaba en el domingo de carnaval. Y reitero, estas piezas las hemos puesto en el libro las más antiguas, en lo posible las más antiguas de todos los géneros musicales. A ver, escucharemos la siguiente y después comentamos. También el diablo baila, y esto me parece que no hay necesidad de que escuchen, la cueca. La cueca se la ejecuta a veces cuando existe una especie de freno, entre comillas, freno en el recorrido de la peregrinación, puesto de que otros grupos, otras danzas por delante hacen coreografías, etcétera, y frena. Y para evitar parálisis en la danza, que pare, entonces se baila la cueca. Y esta cueca tiene una característica. Como son los diablos, entre diablos, y que no se ajusta a la manera tradicional de la danza, de la cueca, que es una pareja de varón y mujer, entonces bailan con los diablos, por un lado, y por el otro, la dificultad de bailar, el peligro, yo diría así, peligro de bailar una cueca con zapateo, etcétera, portando, calzando, por así decir, las espuelas, a veces en las dos botas del diablo, es que se ha creado espontáneamente, como dice el hecho folclórico, el paso de los diablos a bailar una cueca. Entonces, la cueca que más se toca es dos cuecas bien tradicionales. El Adiós Oruro del Alma, de Jaime Medina Celis Rossini, y la cueca La Huérfana Virginia, de don Simeón Roncal Gallardo, que ya por al decir sus nombres de sus autores se estarán dando cuenta qué clase, qué tipo de la música boliviana pertenece, ¿no? Hemos hablado del carnaval, hemos hablado de la cueca, que no la vamos a escuchar porque precisamente todos conocemos a la huérfana Virginia y el Adiós Oruro del Alma.
y vamos a escuchar la marcha de órdenes. ¿Qué es la marcha de órdenes? Y de acá en la marcha de órdenes tenemos un texto que les ha de dar a entender de qué se trata. Dice, como casi toda representación escénica tiene su preludio, el del relato de la diablada, aquel auto sacramental, guía de los simbolismos en la lucha entre el bien y el mal, es la marcha de órdenes. Esta forma musical se inicia con el brillante golpe de los platillos y el redoble del tambor. Luego, el cornetín o trompeta es su único ejecutante. San Miguel, el arcángel defensor del bien, es el único intérprete de la danza que consiste en su ingreso al escenario del relato. Su paso bien marcado y muy singular sigue el ritmo lento y solemne de la música, que, además, produce como golpe escénico un efecto casi hipnótico sobre la multitud que se somete al silencio. Es el pueblo que recibe el mensaje religioso que culminará con el triunfo del bien sobre el mal. La marcha de órdenes, como es marcha, su nombre lo dice, tiene un compás de 4 tiempos, consta de 2 partes. Solamente se repite la segunda parte. Su velocidad corresponde al metrónomo a negra 50, que es decir, 50 pulsaciones por minuto, o sea, más lento que un segundo. Escuchemos la marcha de órdenes. Ese es el inicio, reitero, del relato. Automáticamente, cuando se escucha el bombo y los platillos, el tambor y los platillos, el pueblo, que es la representación de las virtudes que luchan contra los pecados, es que abre campo y automáticamente se forma el escenario correspondiente.